Bienvenido a otro ejemplo de integración por sustitución. Por ahora, sabemos que el objetivo de la integración por sustitución es permitir que parte del integrando sea igual a u, por lo que el diferencial u se asemeja a la parte restante de la integral. Y normalmente cuando obtenemos una función compuesta, te permitimos ser igual a la función interna. Entonces, en este integrando, observe cómo tenemos el seno de e a la potencia de 2x. Entonces, te dejaremos ser igual a e a las 2x. Lo que significa que usando esta ecuación, podríamos escribir esto como seno u. Y ahora queremos encontrar el diferencial u para poder escribir esta integral en términos de u. Entonces, el diferencial u es igual a la derivada de la potencia de 2x con respecto a x, por dx. Bueno, la derivada de para las 2x debería ser e para las 2x por 2, o 2c a los 2x dx. Entonces, observe cómo esto se parece a la parte restante de la integral. Tenemos 13 para los 2x dx. Pero nuestra ecuación dice que du es igual a 12 a las 2x dx. Entonces, para simplificar esta sustitución, sigamos adelante y dividamos ambos lados de esta ecuación entre 2. Entonces, ahora tenemos 2 diferencial u igual a los 2x dx. Entonces, usando esta ecuación, podemos realizar una sustitución de e por los 2x dx, y podemos factorizar estos 3. Así que ahora vamos a escribir esto en términos de u, factorizaremos los 3. Y, de nuevo, e para los 2x de x es igual a 2 diferencial u. Factorizaremos la mitad. Aquí está nuestro diferencial u. Y luego seno de para las 2x es solo seno u. Y ahora encontraremos la antiderivada y luego escribiremos esto en términos de x. Entonces, tendremos 3 mitades veces la antiderivada del seno u es igual al coseno negativo u más c, entonces un coseno negativo u más c. Y u es igual a e para las 2x. Entonces, tenemos 3 mitades negativas, coseno, e para las 2x, más c. Esta debería ser nuestra antiderivada usando la sustitución u. Espero que hayas encontrado esto útil.